Y continuamos con más aquí en la Central de Informaciones y vamos de inmediato todavía a la audiencia que se lleva a cabo con respecto a adoptar, ¿no?, medidas provisionales en el caso del exmandatario Alberto Fujimori. Recordemos además que el vicepresidente de la Corte ha indicado que una liberación de Alberto Fujimori sería un daño irreparable contra las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos. Continúa esta audiencia, escuchemos. E os senhores disseram, os senhores representantes do Estado, que essa decisão seria uma decisão final e definitiva. Então, portanto, somente para que a Corte possa avaliar essa situação, cabe ainda algum recurso interno e doméstico contra a decisão que foi tomada, ou essa é uma decisão final e definitiva dentro do Estado? Obrigado. En el caso de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre acciones denegatorias de habeas corpus y amparo, es en sentencia del Tribunal Constitucional única y definitiva instancia y no existiría ningún recurso ante el Tribunal Constitucional. Académicamente, en el ámbito de la discusión de lo que ha sido en las últimas semanas este caso, se ha escuchado la posibilidad de que el Poder Judicial pueda presentar algún amparo frente a las sentencias del Tribunal Constitucional o el Ejecutivo pueda realizar alguna acción o dejar sin efecto la resolución suprema que concedió el indulto en su momento, pero esta resolución suprema ya es una cosa administrativa decidida y dada la sentencia vigente del Tribunal Constitucional ha recobrado los efectos. Finalmente el presidente de la República o en realidad la Comisión de Gracias Presidenciales no podría dejar sin efectos o declarar la nulidad de esa resolución administrativamente porque existe un precedente sobre el mismo Tribunal Constitucional que señala de que estos actos, si bien son objeto de control constitucional, no puede un presidente dejar sin efectos declarar la nulidad de un indulto porque eso es ya precisamente una decisión que se tomó en consideración por sea el mismo presidente o un anterior presidente. Entonces no cabería ningún principio de recurso que pueda ser presentado ante esta situación del Tribunal Constitucional y es por eso precisamente que el Estado reafirma su compromiso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acatará la resolución sobre medidas provisionales o sobre supervisión de cumplimiento de sentencia que considere la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, solamente para comentar lo que ya el procurador real también se encuentra consignado dentro de lo que está el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, ¿no? En la misma que refiere que contra la sentencia del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna, lo que no obsta a que las personas, evidentemente que se sientan afectadas en sus derechos, puedan recurrir a tribunales, como en este caso supranacionales, a efecto de hacerlos valer. Gracias. Muito obrigado. Então, com relação a esse ponto, entendo que o Estado, de fato, está se posicionando, né? Diferentemente do que toca a uma avaliação sobre o mérito da decisão tomada pelo Tribunal Constitucional, em relação a qual entendo que o Estado não está se posicionando. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não tenho mais perguntas. Gracias, señor juez Rodrigo de Bittencourt Mudrovich. Señora jueza Patricia Pérez Golver va a hacer preguntas. Sí, señor presidente, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Comienzo por saludar a las víctimas, a sus representantes y a las delegaciones de la Comisión y también del Estado. En la misma línea que mi colega, el magistrado Mudrovich, quisiera preguntarle a los representantes del Estado específicamente y en forma concreta cuál es su posición respecto de esta solicitud de medidas provisionales. Me gustaría saber en forma concreta, más allá de las discusiones académicas o las descripciones respecto del ítem procesal de este caso, me gustaría saber si efectivamente están o no controvirtiendo la solicitud en términos precisos y concretos. Muchas gracias. Muchas gracias. O la aceptan en forma, perdón, o bien si la aceptan en la forma solicitada por en la forma que ha sido solicitado o en qué matices, lo que tengan que señalar al respecto, por favor. Muchas gracias, señora jueza. El Estado peruano en los dos informes que ha presentado señaló que precisamente hay las características de gravedad, urgencia y reparabilidad que habían señalado los representantes y que la Corte, y puso en consideración de la Corte la evaluación que la Corte tenga que hacer sobre la aceptación de las medidas provisionales. La Corte Interamericana ha dado
ya antes medidas provisionales en casos similares, en el caso de Durán y Ugarte, medidas urgentes por parte del presidente de la Corte que luego fueron confirmadas por el Pleno de la Corte Interamericana en una resolución de 2018 por situaciones similares a estas, y el Estado acatará precisamente lo que la Corte considere. Si la Corte considera que las medidas se encuentran satisfechas, los requisitos se encuentran satisfechas de las medidas provisionales, el Estado tomará a bien esta resolución de medidas provisionales y o en su defecto una resolución de supervisión de medidas, de supervisión de cumplimiento de sentencias. No se le escucha, perdón. Sí, muchas gracias. Entonces, lo que entiendo es que el Estado no toma una posición concreta, está lo que la Corte resuelva. Lo que a mí me gustaría saber es si el Estado, porque lo que hemos escuchado más allá de la descripción, de las disquisiciones o de los debates o del íter procesal de este caso, no hemos escuchado en forma clara, no me ha quedado a mí al menos claro, cuál es la posición concreta que toma el Estado respecto de esta solicitud de medidas provisionales que estamos hoy día conociendo. El Estado considera que los elementos están dados como para que la Corte otorgue las medidas provisionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. No tengo más preguntas. Gracias, señora jueza Patricia Pérez Goldberg. Señora jueza Verónica Gómez. ¿Va a hacer preguntas? Sí, señor presidente. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero saludar a los y las participantes de la audiencia. La primera pregunta para los representantes de las víctimas en el caso: se habló del doble sentido cautelar y tutelar de las medidas provisionales y de cómo a través de este instrumento se podían aclarar puntos para resolver de cuajo la cuestión del indulto humanitario, y también pronunciarse sobre los efectos jurídicos de la decisión de un tribunal interno. Si pudiéramos tener una pequeña elaboración sobre eso, lo agradecería, para comenzar. Sí, voy a comenzar entonces con ese punto, planteando que la jurisprudencia sostenida de la Corte habla acerca de cómo las medidas provisionales pueden tener un sentido cautelar, de asegurar el resultado del proceso, pero también tutelar, de evitar un daño irreparable a los derechos de las personas, ¿no? Frente a distintas situaciones de gravedad, urgencia y irreparabilidad de un derecho protegido en la Convención Americana. Y nosotros creemos que en este caso se dan las condiciones generales para el otorgamiento de las medidas provisionales, tanto en su dimensión cautelar, porque sería muy importante que no se ejecute la decisión del Tribunal Constitucional y se libere a Fujimori por todo lo que ya hemos hablado de las consecuencias que ello podría tener para los derechos de las víctimas, pero también, dado el histórico del señor Fujimori, para el peligro real de fuga del señor Fujimori, y lo que esto significaría también como un mensaje a la sociedad, pero teniendo en cuenta la dimensión de evitar daños a los derechos, quizás, y esto es lo que le proponemos a la Corte Interamericana, que como lo ha hecho en otras medidas provisionales, que desarrolle en mayor medida en sus razonamientos la manera en la que el indulto y la decisión del Tribunal Constitucional generan vulneraciones graves a los derechos de las víctimas, y que luego establezca, por el carácter de tutelar de medida provisional, una serie de consecuencias, una serie de órdenes que ayuden a reconducir lo que sería el proceso de ejecución de sentencia, de manera de garantizar que el señor Fujimori no se beneficie de un indulto amañado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hemos desarrollado por escrito cuáles son los fundamentos de lo que estamos planteando, pero quisiéramos quizás agregar que
que en el análisis de la decisión del Tribunal Constitucional es muy claro que el fundamento es un fundamento procesal para dar curso a la liberación de Fujimori, pero que hay una parte del voto de la mayoría que hace una interpretación bastante curiosa y errónea, claramente errónea, de lo que es el alcance de las obligaciones internacionales del Estado, ¿no? Hace mención a la doctrina de la Comisión Interamericana, la Convención Americana, y de hecho desconoce lo que es el contenido específico de la orden que le dio la Corte Interamericana en el párrafo, bueno, en un montón de los párrafos, pero específicamente el test que propone la Corte en el párrafo 57 de la decisión de 2018, que la Corte le da un camino para evaluar cuáles tendrían que ser los extremos para considerar con cuestiones jurídicas y de hecho la procedencia de un indulto para no vulnerar los derechos de las víctimas. Entonces creemos que aquí hay una situación muy clara donde la Corte podría, en las propias medidas provisionales, en función de esa doble mirada cautelar y tutelar, dar un paso que de cuajo limite la posibilidad de que el señor Fujimori eluda la justicia y que el Estado se encuentre en contradicción con lo que es el cumplimiento de la sentencia. Y yo quisiera agregarle un punto de información para el juez Mudrovich, que es que el canciller Landa sí se pronunció sobre el sentido de la decisión de la Corte Interamericana a través de pronunciamientos públicos. Si bien el Estado tiene una institución curiosa con la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, en la que presenta posiciones que a veces parecen contradictorias de distintos órganos, sí ha habido dentro del Ejecutivo pronunciamientos específicos acerca de cómo la decisión del Tribunal Constitucional vulnera los derechos de las víctimas y contradice la sentencia de la Corte Interamericana. Gracias. Señor presidente, no sé si puedo seguir sí, con adelante. la pregunta que sigue o el juez Mudrovich también está levantando la mano con relación a este tema, por eso. Bueno, está interviniendo usted, señora jueza, pero le concedemos al juez Mudrovich la posibilidad de preguntar, porque bueno, le estamos contestando. después puedo volver al interrogatorio. Después seguimos. Adelante, juez de Bittencourt Mudrovich. Eu não quero perguntar, senhor presidente, é só em atenção à ilustre representante que mencionou, enfim, um comentário com relação ao que eu havia perguntado. A posição do chanceler é conhecida, de fato, e a expectativa é que ela viesse retratada também hoje no processo, por isso meu questionamento. Só para fazer a explicação, que eu acho que é importante e necessária. Obrigado. Gracias. Muy bien. Tengo una pregunta para los representantes del ilustre Estado del Perú. Ustedes fueron muy claros, creo que bastante didácticos, en mencionar las alternativas del derecho interno y en describir el procedimiento, y también describieron cómo es el procedimiento, un procedimiento de liberación en casos como el que nos ocupa. Hicieron referencia al rol del Instituto Nacional Penitenciario, y lo que comprendí, si no estoy equivocada, es que el oficio de orden de liberación parte de los juzgados. Estaba preguntándome, dado que el Estado señaló su disposición a cumplir con la decisión, o hacer cumplir la decisión de la Corte Interamericana en este caso, cómo en la práctica se llevaría adelante, dado que hay distintas agencias estatales, algunas de las cuales, como indicó el Estado, tienen autonomía a la luz de la Constitución Nacional, etc., aunque la Constitución Nacional también habla, se entendió muy claramente, de los tratados internacionales y las obligaciones del Estado en materia internacional y de protección de los derechos humanos como parte de la legislación, pero hay una serie, habría que conjugar la actuación de una serie de agencias estatales donde el rol del Poder Judicial es esencial. Entonces quisiera que
si pudiera aclarar un poco más ese punto. Gracias, con su venia, señora jueza. Sí, como lo tratamos de explicar, de repente ahora lo vamos a extender un poco más. El desarrollo de un proceso de liberación de cualquier reo que se encuentre dentro del territorio nacional, y en este caso en la ciudad de Lima, tiene varias fases administrativas previas, ¿no? Todas ellas nacen a través de la decisión y la comunicación de esta decisión al Instituto Nacional Penitenciario por parte del Poder Judicial. Nosotros, después de haber recabado la información para esta audiencia, tenemos conocimiento, con actualización hasta el día de ayer, inclusive el día de hoy, pero no de manera oficiosa, a través de documentos, que el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, así se denomina en el Perú, ha tomado conocimiento de la resolución de la Corte y también de la solicitud de información de la Procuraduría. Es la Procuraduría quien traslada esta información a todos los sectores. Y en ese marco ha dado conocimiento a todos los sectores, sin perjuicio de que no ha sido activado este procedimiento por parte del Poder Judicial, para que tengan en consideración, si es que en su momento llegase, hay una nota y hay una resolución de la Corte que determina ciertos aspectos que ya han sido narrados en esta audiencia. Sin perjuicio de eso, como le había explicado también, traté de explicarlo en la exposición, hemos recibido información del Poder Judicial del Perú a través de su Procuraduría Pública, que es la que ejerce la defensa, la cual ha señalado en el escrito de apersonamiento al Tribunal Constitucional que ellos señalan que se debe acatar lo resuelto por la Corte Interamericana. En ese contexto, todo el andamiaje, todo el mecanismo que se da para la liberación en este momento no se encuentra en trámite. Se encuentra paralizado, pues no se ha iniciado. No se ha iniciado no porque se esté desacatando una orden del Tribunal Constitucional, sino porque existe en el medio de eso una decisión de la Corte y el Estado peruano a través de sus instituciones está dando cumplimiento. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. No más preguntas. Gracias, señora jueza Verónica Gómez. Señora jueza Nancy Hernández va a realizar preguntas. Sí, señor presidente. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas las personas que están en esta audiencia. Aquí se ha mencionado reiteradamente que existe un peligro de fuga en el caso del señor Fujimori adquiera la libertad, pero eso me obliga a preguntar cuál es el estado real de salud del señor Fujimori en este momento, porque el abogado ha presentado una documentación donde dice que su estado de salud ha empeorado con respecto incluso al momento en que se dio el indulto. Entonces, como esa es una de las argumentaciones para sustentar las medidas provisionales, quería saber si el Estado considera que el señor Fujimori tiene condiciones para evadirse. Gracias. Sí, señora jueza. Se ha solicitado información respecto al estado de salud del señor Fujimori. Definitivamente la situación de edad es distinta al momento de la concesión del indulto en el 2017, que creo que tenía 78, 79 años, ahora debe tener 83 años. Tiene, según lo ha señalado por el abogado, una cantidad de temas de salud que probablemente son definitivamente propios de la edad. Cuando se tenga mayor información sobre el estado concreto, que ante una evaluación punta médica por parte del Instituto Penitenciario donde se encuentra recluido, será trasladado por escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que pueda tener mayor información sobre la situación actual de salud. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora jueza Nancy Hernández López. Señor juez Eduardo Ferrer MacGregor va a realizar preguntas. No, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor juez Eduardo Ferrer MacGregor. Señor juez vicepresidente Humberto Sierra Porto va a realizar preguntas. No, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas para realizar por esta corte. Finalmente, me permito recordar que el 30 de marzo de 2022, el Pleno de la Corte Interamericana emitió una resolución mediante la cual requirió al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori hasta tanto este Tribunal Internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales. Antes de dar por finalizada y levantar esta audiencia, quisiera agradecer su participación a la representación del ilustre Estado, a las víctimas y a sus representantes,
así como la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se levanta la sesión. Buenas tardes. Bien, culmina así entonces la audiencia donde se evalúa las medidas provisionales contra, bueno, en el caso en realidad de la restitución del indulto al ex mandatario Alberto Fujimori. Hay cosas importantes en las cuales ha indicado la defensa legal, por ejemplo, de las víctimas. Ha indicado que va en contra del derecho del acceso de la justicia a las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos con respecto a esta restitución del indulto, mientras que el Estado peruano ha reconocido la autonomía de los poderes, esto en el caso del Tribunal Constitucional, pero que las decisiones de las máximas instancias del Perú en materia de justicia no pueden excluir el control interamericano, es decir, se somete a lo que decida la Corte Interamericana de Justicia. Y según lo que sabemos hasta el momento es que la Corte tiene hasta el 8 de abril, que es el día en que termine el periodo de sesiones, para decidir si otorgan o no estas medidas provisionales. Bien, de esta manera vamos a ir a una breve pausa comercial y retornamos con mayor información.